Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que como recordarán todos los programas son auspiciados por Ángel Hey, un corredor muy efectivo que los está esperando para que usted venda o arriende de una vez por todas esa propiedad que la tiene ahí, quién sabe cuánto tiempo esperando en algún otro lado. Remodeling, puros profesionales para arreglar o cambiar pisos, pintar, remodelar, para eso tiene arquitectos, mueblistas profesionales para muebles de cocina, puros expertos para un trabajo profesional bien hecho de una empresa que está ahí, que responde, y el método EVE para eliminar las cosas feas que hay en el cuerpo, como la estría, como la celulitis y otras cosas más innombrables, que no se eliminan con deporte, con gimnasia ni con dieta, sino que con este método, con métodos que van específicamente al tema y que se imparten en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles, en el sur de Chile. Le recomiendo, si está interesado en eliminar eso, que eche una mirada, entre simplemente a Método EVE, ahí nadie lo obliga a nada, vea usted qué pueden hacer por sus problemas. Y no quiero olvidar, y no voy a olvidar, la Unión de Amigos Los Animales. Afortunadamente hay algunas personas que han respondido a nuestro llamado y se están acercando a la Unión de Amigos Los Animales para hacerse socios. Hoy sí ya eran socios, pero habían dejado de colaborar, están volviendo a hacerlo. Otros están donando unos pesos. A propósito de los temas de inseguridad en los colegios, que una inseguridad que está en todo el país, pero también en los colegios, quien lo hubiera dicho, un lugar supuestamente protegido. En mi época, cuando uno llevaba al colegio, cuando yo llevaba al colegio a mis hijas, en la mañana, me levantaba con ellas, me acuerdo que incluso las llevaba en el auto y yo iba en pijama, todavía no me había ni entrado a la ducha. Y yo tenía la sensación de que una vez que estaban en el colegio estaban seguras, y estaban seguras en ese colegio. Y yo creo que muchos padres y apoderados sentían lo mismo, ya no. Estar adentro del colegio puede significar estar cerca de un descerebrado que los ataque a balazo. Hay uno que está amenazando con tiroteo. Ya vimos el caso de un menor de edad, dirían algunos, porque aquí todavía se sigue con ese concepto absurdo de los menores de edad, que apuñaló a varias personas y mató a una inspectora, a una funcionaria de un colegio en el norte. La violencia es tremenda en las redes sociales, como han habido casos de suicidio por el acoso de estos energúmenos en miniatura. No son menores de edad, son energúmenos en miniatura, que es muy distinto. Entonces, en vista de eso, se van a presentar unos proyectos de ley, este gobierno, para tratar de dar un poco más de seguridad a los colegios. Se quiere modificar el Código Penal, por ejemplo, para endurecer y agregar nuevos agravantes a las situaciones de violencia que se dan en los colegios. Hay otras leyes un proyecto llamado Escuelas Protegidas, con un montón de medidas como revisar mochilas, donde algunos pueden llevar armas cortantes, muchos llevan. Lo que pasa es que no todos de ellos las usan y matan a alguien, pero llevan cuchillos. Algunos los han pillado con armas de fuego. Empoderar a los profesores para que hagan lo que se hacía antes en forma normal, sin que a nadie le pareciera una monstruosidad, la capacidad para sancionar, para tomar medidas preventivas, correctivas y disciplinarias contra los energúmenos, antes que se conviertan en criminales. Porque estas cosas parten primero con el alumno botado chorito que insulta a alguien o que golpea a alguien. Ahí hay que controlarlo antes que sigan avanzando en esa carrera. Medidas contra quienes interrumpan clases, los que lleguen, digamos, puedan significar un peligro físico para los alumnos, para los profesores. Se obliga a que anden con la cara descubierta y no con esta onda de la capucha, que yo no sé qué sentido tiene. Uno los ve de repente, estos cabritos que andan en pleno verano, no está lloviendo, y andan encapuchados y se creen, digamos, personajes de una película de mafiosos. En parte tiene que ver con eso. Aquí, estas medidas van a ser, por supuesto, criticadas por la izquierda con el argumento de siempre, que es el que usan todas las veces, que esto no va a los temas de fondo. Tal vez no van los temas de fondo, y quizás los temas de fondo que ya voy a tratar son intratables en realidad. Porque las cosas de fondo, como, situaciones que tienen que ver con la estructura social, con dinámicas culturales, no se pueden controlar así, simplemente, así con un decreto, con una ley. Como creen algunos, en la magia de las leyes, el pensamiento mágico primitivo, creer que pronunciando ciertas palabras ocurren hechos.
Hay que tomar medidas concretas en este momento, como se toma medida cuando alguien está herido o está sangrando, se le pone una venda y después se verá cuál es la causa de fondo, pero mientras tanto hay que impedir que se desangre. En este caso hay que impedir que corra la sangre en los colegios, ¿no? Como ocurrió en el norte hace unos par de semanas. Van a atacar, por supuesto, y van a salir con esa estupidez de los temas de fondo. Pero yo voy a tratar el tema de fondo sin ninguna intención de que esto significa de que no hay que tomar medidas concretas. Claro que hay que tomarlas, pues. Y de hecho, se puede argumentar, y voy a argumentar, que algunas de las medidas que se tienen que tomar, que son siempre, al final de cuentas, sanciones, son una medida de fondo. La educación, la formación de las personas, y es cuestión que ustedes recuerden sus propias vidas cuando eran niños, por lo menos la gente de mi edad que vivía en familias normales y en colegios normales, donde se observaba la disciplina y el comportamiento, y si no, habían sanciones, ahora ya no, ese es uno de los puntos. La sanción es fundamental para ir formando. Usted a un niño que mete el dedo en el enchufe o que patea al perro, o que hace cualquier cosa, usted no le hace un discurso ético, eso sería una estupidez. Usted no lo lleva a una mesa de diálogo, usted lo castiga para que asocie esa mala conducta con un dolor personal, con un castigo. Más tarde esa persona agregará a ese elemento básico, a ese reflejo condicionado, todos los elementos éticos y toda esa palabrería que ustedes quieran. Pero hay que formar el primer elemento, el primer reflejo condicionado. Si yo hago esto, me llega el castigo automáticamente. Y así se impiden conducta, y no solamente se impiden conducta, sino que se forman los caracteres. El carácter se forma de esa manera. Después uno internaliza que uno no tiene que, digamos, andar pateando al perro. Pero en el primer momento, cuando uno no tiene conciencia, cuando uno es un niño descerebrado, porque los niños son criaturas bastante descerebradas todavía, eso es un hecho científico, fisiológico, no tienen bien desarrollado esta parte del cerebro, el seno frontal. Bueno, la única forma es la sanción. Y siempre fue así, siempre ha sido así, hasta que llegaron algunos tontones que se creyeron que veían más lejos y empezaron estas teorías de que el colegio tenía que ser una especie de parque temático, que los niños lo tenían que pasar bien, que basta de sanciones, que basta de las disciplinas, que dejemos que fluya la creatividad. Como si la creatividad fluyera digamos, del libre arbitrio. No. La creatividad, y es cuestión que ustedes estudien y lean la vida de cualquier artista que claramente era una persona creativa, y van a observar que su creatividad es la cima de una montaña de disciplina. Llegó a la cumbre y ahí es creativo porque recorrió todo el camino. Y el camino significa disciplina. Y en algún momento de esa disciplina hay sanciones. Al joven Wolfgang Amadeus Mozart, su padre Leopoldo lo sentaba frente al clavecín a los 3-4 años. Y le enseñó música, le enseñó a tocar, y eventualmente se convertiría en uno de los grandes supergenios de la música. Estoy seguro que más de alguna vez este niño no quería sentarse frente al clavecín. Y quizás Leopoldo fue demasiado estricto, pero como sea, miren el resultado. La disciplina. Si ustedes quieren ver más sobre esto, hay un documental, me parece que en Netflix o en Prime Video, una de las dos, acerca de una gran jugadora de ajedrez que se llama Judith Polgar, que es gran maestro de ajedrez. En un momento dado, ahora está un poco retirada, estuvo entre los 10 mejores jugadores del mundo, o más arriba incluso. Vean ustedes cómo la criaron. Tal vez el papá exageró, dirán algunos, eso es cuestión de gusto. Pero el hecho es que ella llegó a ser lo que era por una disciplina estricta de su padre, para que ella y sus dos hermanas, que también llegaron a ser grandes jugadoras, se sometieran a una disciplina férrea. Con eso se logran resultados. Y sin ir a los extremos que fue el papá de las Polgar, o sin ir al extremo que fue probablemente el papá de Wolfgang Amadeus Mozart, uno tiene que instaurar ciertas reglas disciplinarias, y no solamente en la familia, sino que en el colegio. Ahora, lo que sucede es que desde hace años no existen esas sanciones, ni esas exigencias, ni esas disciplinas, ni en el colegio, ni en las casas. En el colegio, porque se fueron instaurando estas modalidades pedagógicas completamente estúpidas, que ahora muchos de los mismos que escribieron sobre estas materias en los años 60, y ustedes pueden buscar, pídanle a una inteligencia artificial que les busque eso. Los mismos que escribieron sobre esto del let it be, ahora dicen nos equivocamos. Creamos una generación bastante inepta. Ellos están hablando de Estados Unidos. No sé exactamente a cuál generación se refiere. Pero, bueno.
En Chile lo mismo, se acabaron las disciplinas que yo y usted quizás conoció en el colegio. Y en la familia también, porque los padres ahora o no están presentes o no quieren instaurar disciplina porque ellos mismos son hijos, porque esta cosa viene en cascada, son hijos de padres que tampoco los disciplinaron. Y hijos indisciplinados producen hijos aún más indisciplinados que a su vez si tienen prole, bueno, hacen la guerra mundial en pelota. No hay disciplina, no hay sanción ni en la casa. Piensen ustedes que incluso hay legislaciones. Un cabro puede ir a reclamar a la justicia que los padres fueron unos sádicos, que lo golpearon, porque a lo mejor le dieron una cachetada, una palmada en el poto por alguna cosa, y eso es suficiente para iniciar un proceso legal. Llegó a ese grado el asunto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí hoy, en este momento? A miles de cabritos que se formaron sin sanciones, sin disciplina ni en el colegio, ni en la casa, y que se formaron viendo medios audiovisuales donde impera la violencia. Entonces, al punto, la violencia y un protagonismo de los malos, por así decirlo, cosa que antes no ocurría. Entonces usted va a encontrar, sobre todo en los sectores humildes de nuestra sociedad, a cabros chicos que tienen como héroes al narcotraficante del barrio, pues. Y que quieren imitar a los cabros un poco mayores que él, que ya son empleados del narcotraficante, que son sus sicarios, que son sus vendedores. Los encuentran choros, los encuentran increíbles, son macanudos, manejan plata, andan con las mejores cabras del barrio. Esos son sus héroes, sus referencias. Entonces tenemos miles de cabros que no fueron disciplinados, que no quieren esforzarse, que no quieren estudiar, que ven violencia en todas partes. Hagan un pequeño experimento que les toma 2 minutos. Entren a la plataforma de estos servicios de películas y de series. Hay tantos, hay varios, ¿no? Y vean ustedes las portadas donde se anuncia la oferta de película. Llega a ser cómico. 2/3 por lo menos de las imágenes que se presentan como el afiche de la película o de la serie, aparece alguien con un rifle, con una pistola, disparando, apuntando. Mujeres, hombres, todos con armas en las manos. Y de eso trata casi todas las películas. Violencia, disparos, autos que explotan, cabezas que vuelan en pedazos. Eso es la cultura de la violencia como una cosa normal. El éxito medido simplemente porque usted puede andar con la mejor mina del barrio y anda con los bolsillos con plata. Y es violento, y entonces le tienen miedo, entonces ese es el héroe. Entonces, ¿qué tiene de raro? Que en medio de esta situación hayan algunos individuos que llegan al extremo de apuñalar a una funcionaria y matarla en un colegio. O que otros amenacen con tiroteo dentro de los colegios. O que otros se dediquen a fabricar bombas Molotov. Ese es el tema de fondo y no va a cambiarse poniendo revisión de mochilas, pero se puede impedir al menos que el que venía con la mochila con ánimo de quizás pinchar a alguien con un cuchillo cocina, no lo va a poder hacer. Y quizás también algunos de los matones van a poder ser sancionados y quizás van a ser detenidos en ese camino que conduce al crimen eventualmente, o puede conducir. Hay que tomar medidas en este momento, hay que poner una venda en la herida. En cuanto a las medidas de fondo, la primera medida, la única medida que tiene que ver con ese fondo, es cambiar las condiciones en que estos cabros, estas generaciones, viven. Si no se puede intervenir en la familia, porque usted no puede mandar un funcionario entre una familia a ver cómo funciona, pero por lo menos puede intervenir en el colegio, donde los cabritos estos están horas. Endurecer las sanciones, generar un clima de que si usted comete una brutalidad va a ser sancionado y va a ser sancionado en serio. No como ahora, con esta generación de pelotudos que llegó al gobierno en la vez pasada, que andaban siempre buscando excusas, es que son menores, es que son combatientes sociales, incluso padres avivando a sus hijos cuando los pillaban en acciones, digamos, violentas, en tomas y cosas así. Se llegó a eso. Se llegó a ese grado. Entonces, el tipo violento a una mesa de diálogo que tiene que hablar con un psicólogo. Había un viejo refrán español que a ustedes les parecerá muy brutal, por supuesto, políticamente muy incorrecto, fascista, que dice: la letra con sangre entra. Las buenas conductas primero se exigen verbalmente, se predican, digamos, pero esa prédica va acompañado
de una sanción si no se cumplen. Si no, no es con prédicas nada más que usted logra resultados. No es con discurso. No es con frases amorosas de un psicólogo. Es con sanciones que se aprende, que se crea este lazo. Yo hago algo mal, yo me pongo violento, yo ataco a mis compañeros, yo insulto al profesor, yo trato de preparar una bomba molotov y simplemente me echan del colegio. O me suspenden por 2 meses. O me quitan, si he cometido delitos, me quitan la gratuidad en la universidad posteriormente. Esa es otra de las medidas que estaban contempladas que no mencioné. Es una situación realmente muy difícil y muy grave, pero hay que partir por algún punto. Así que no se deje engañar por los desconformados cerebrales, porque eso es lo que son, que le van a decir, esto no es los temas de fondo. Bueno, ellos mismos son hijos de eso. Si usted analiza el currículum, agarra al azar si quiere. 20 miembros de ese mundo político, hayan estado o no en el gobierno, de esa subcultura llamada progresismo, wokismo. Véale sus antecedentes. Véales cómo les ha ido en sus vidas profesionales si es que tienen profesión. Cómo se comportaban en la universidad o en el colegio. ¿Qué saben realmente de nada? ¿Cuáles son los discursos con que enfrentan las cosas que vieron durante la época en que estuvieron en el gobierno? Y las que siguen ahora y la manera como siguen hablando y pensando ahora. Ahí están. Son hijos también de familias disfuncionales y de colegios sin disciplina. Entonces, para ellos, cualquier acto disciplinario de sanción es el colmo de la represión fascista. Yo lo he dicho ya antes y lo voy a decir de nuevo antes de terminar este tema. No me imagino qué clase de generación van a criar estos ahora, con esta mentalidad que tienen. Y en estos colegios tal como funcionan ahora, donde los profesores viven con miedo. Antes el alumno tenía cierto miedo al profesor. Un miedo razonable, miedo a que si uno no hacía bien las cosas y no estudiaba le iban a poner un 1. Miedo a que si uno se comportaba, rompía un vidrio o algo así, iba a llegar el inspector y nos iba a llevar inspectoría. El profesor era una figura de autoridad. Ahora andan asustados ellos. Ahí están las estadísticas, ustedes pueden verlas en la prensa. Más del 50% de los profesores tienen miedo. Llegan a los colegios con miedo. No los vayan a atacar, no sea el día en que aparece otro tarado con un cuchillo a clavármelo porque le puse una mala nota. Si es que se ponen malas notas todavía, cosa que dudo. Bueno. Permítanme, amigos, recordarles ahora a algunos de los auspiciadores que hacen posible este programa y que afortunadamente la gran parte de ellos, la gran mayoría, casi todo, les va muy bien con nuestra publicidad y además porque son productos y servicios interesantes, como por ejemplo praderas de frutillar. ¿Cómo no va a ser interesante si usted quiere irse al sur, a la región de los lagos, disponer de un proyecto que está en su segunda etapa, donde hay parcelas preciosas, con un entorno maravilloso, de 5.000 metros cuadrados, con agua, con electricidad y con fibra óptica listas para conectar a la casa que usted construya, que instale ahí? ¿Cómo no va a ser positivo? Y que además, este sitio, estas parcelas, están a 5 minutos de frutillar en auto. A 5 minutos de una ciudad muy agradable donde usted encuentra de todo. Supermercados, carnicerías, cafés, restaurantes, el Teatro del Lago, el lago, creo que hay centros médicos, de todo es una ciudad. Frutillar no es un pueblo miniatura. Si algunos creen, todavía cambió mucho. Frutillar es una ciudad hecha y derecha, pero además una ciudad que tiene un espíritu como corresponde, un espíritu comunitario muy agradable. Así que, bueno, praderasdefrutillar.cl, entre a averiguar detalles. Continúo con Oxibiota, ya se lo he mostrado muchas veces, el sobre con el polvito que usted echa a una cacerolita con agua, un recipiente con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con ellas usted combate la raíz del mal olor, que son otras bacterias distintas, que inician la descomposición orgánica, que es la que causa el mal olor. Si usted elimina esas otras bacterias, no hay descomposición. Y si no hay descomposición, no hay mal olor. Muy simple. Fantástico, funciona muy bien. Lo están usando muchos restaurantes, todos deberían usarlo. En casinos de organizaciones privadas y públicas, en muchas casas como la mía, no hay olores. Yo tengo un jardín bastante grande donde hay mucho material orgánico de mis mascotas, de los pájaros, de todo lo que vive ahí, que yo dejo que viva. Entonces de repente uno echa una vaporización, no hay malos olores. Bueno, continúo con Fastmark,
donde usted ubica a esta empresa de transporte chilena que trae desde Estados Unidos a empresas y particulares lo que necesiten. Grandes cargas, pequeñas cargas, con la misma eficiencia, estimado amigo. Siendo una empresa chilena, conoce mejor que nadie los vericuetos administrativos y por lo tanto va a atenderlo usted con mayor rapidez y seguridad. Y termino este bloque con flamencas.cl, donde usted ubica a un grupo de artistas del flamenco que están disponibles para amenizar lo que usted quiera. A lo mejor usted quiere celebrar, como ha habido muchos casos, han habido un montón, una familia que quiere celebrar un cumpleaños de un abuelo, de alguien, y entonces se va a reunir la familia y quieren algo especial. Han estado en varios de esos eventos. En matrimonio, han estado en el matrimonio de una de mis hijas, desde luego. Han estado en muchas cosas. Han estado en restaurantes. Han estado en un hotel recibiendo la tripulación de una línea aérea española, de Iberia. Han estado y pueden estar donde usted los necesite. Ellos llevan el equipo de música, el tablado. Usted no tiene que poner nada, no tiene que preocuparse de nada. Usted habla con ellos van a visitar su casa, por ejemplo. Si ven su casa, van a ver dónde instalar su tablado y nada más. Listo. Y eso sería este primer bloque. Yo estoy grabando esto el martes, un poquito después de las 12. Y este mismo martes se supone que a las 8 de la noche, hora chilena y hora de Washington también, la misma hora. Estamos en el mismo meridiano, más o menos. Si no abren el estrecho de Hormuz, los iraníes, supuestamente, dijo Trump, se desataría el infierno. Pero lo dijo de una manera bastante brutal. Dijo, esta noche morirá una entera civilización. Bueno, es una manera de hablar. Las civilizaciones no mueren por un bombardeo, evidentemente. No, es una manera de hablar. Porque si acaso no posterga el ultimátum una vez más, porque lo suele hacer a menudo Trump, se inventa muchas veces, porque se inventa cosas, de que acaba de tener una excelente conversación, una maravillosa conversación con unos nuevos gobernantes de iraníes, que nadie sabe quiénes son, porque los iraníes dicen aquí, ¿cuál es el nuevo gobernante? Como un mundo fantasía un poco, creo yo, me parece. Entonces en una de esas dice, no, si tuvimos un minuto antes de las 8 de la noche, tuve una conversación maravillosa, así que voy a postergarlo de nuevo. Pero si no lo posterga, va a bombardear las centrales eléctricas de Irán, y Irán se queda sin energía eléctrica y ese país entonces no puede funcionar. Nada, cero. A eso se refiere quizás con esta metáfora de que esta noche morirá una entera civilización. Ya bombardearon, no sé hasta qué punto y hasta qué grado y con qué esfuerzo, solo fue una especie de demo, para que vean que están hablando en serio, para que vean que they mean business, como dicen ellos, que estamos hablando en serio. Bombardearon la isla de Karg, donde está el principal puerto de exportación de petróleo de Irán. Ahí está donde llegan los petroleros a tomar el petróleo que produce Irán. El 90% del petróleo sale por ahí, de Irán. Entonces, si los americanos destruyen eso o se toman la isla, Irán queda sin electricidad, sin petróleo, sin nada. O sea, eso se viene abajo. No es el fin de una civilización. Yo no sé a qué civilización se refiere Trump, porque Irán ahora no sé cuánto tenga que ver con la civilización persa y con las civilizaciones previas a los persas que se desarrollaron allí a partir del año, más o menos a partir de los 4000 a.C., más o menos. No sé hasta qué punto son herederos. Pues vamos a suponer que sí, es un gran pueblo Irán, gente muy fantástica, incluso físicamente bellos y bellas. Los hombres y mujeres tienen una postura, un soma interesante, es un pueblo muy interesante. Lamentablemente tienen este gobierno de los clérigos. Bueno, vamos a ver qué pasa a las 8 de la noche. A lo mejor cuando usted está viendo este programa, si lo pasan ya en la noche, usted ya va a saber que sí, se inició el bombardeo de las centrales. Y si se inicia un bombardeo, no sabemos si lo van a hacer de un paraguaso todo o van a ir graduando, como hicieron en Vietnam con tan malos resultados de los bombardeos graduales, un poquito hoy día y otro poquito mañana. La verdad es las cosas, estimado amigo. Yo no soy partidario de la guerra, obviamente, pero si hay que desatar una, hay que hacerla con toda la fuerza del mundo al tiro, con todo. O si no, lo que uno hace simplemente es darle tiempo al adversario para que se acostumbre, para que se acomode a la situación, para que se fortalezca y para que combata de vuelta. Eso es una pésima estrategia. Se pega el golpe lo más fuerte posible y si se llega a eso. Vamos a ver, no tengo idea qué va a pasar.
son las 2:15, mi reloj chino, y no tengo idea. Pero si ocurre eso, yo no veo cómo va a subsistir el régimen iraní. Están sin agua, van a estar sin electricidad, van a estar sin poder exportar petróleo. Es volver a la edad de piedra un poco. Volver a la edad de piedra. Pero los iraníes pueden confiar, quizás están confiando en que Trump una vez más, no va a cumplir su propia palabra. Y no va a bombardear o va a tirar unas pocas bombas un poco para asustarlos. No lo sé, realmente no sé hasta qué punto puede seguir, digamos, blufeando, porque también hay gente que lo rodea, también los militares del Pentágono en algún momento que son muy obedientes. En Estados Unidos las instituciones militares son robots con el poder civil, pero todo tiene un límite. O sea, le pueden decir realmente hasta cuándo. O sea, o vamos o no vamos, pero no podemos estar siempre al capricho de la próxima ultimátum, de la próxima postergación. Preparar una fuerza militar no es chacota, no es como apagar o prender la luz. Usted prepara para una acción y si no se lleva a cabo la acción se desmorona todo. Y hay que empezar todo de nuevo. Bueno, vamos a ver si muere la entera civilización esta noche. Usted quizás ya lo vio o no lo vio. Vamos a ver. Yo no sé. A esta altura no tengo idea. Con Trump no se sabe nada. Nadie sabe. Yo creo que ni Trump sabe lo que va a pensar o sentir esta noche. Vamos a otro tema muy importante que yo lo he tocado N veces y ahora está apareciendo en la prensa, está apareciendo como un tema que los políticos, abro comillas, los expertos de la prensa y toda esa gente lo está tomando, lo está tocando y se está revelando que lo que yo he dicho tanto desde hace tiempo y desde hace muchos programas es la verdad total y absoluta, lamentablemente. Y es el hecho de que en este país se está produciendo una total pérdida y deterioro de todos los valores mínimos y esenciales para que funcione una sociedad. En este caso, estos políticos y estos expertos que aparecen en la prensa hoy día se dedicaron a un aspecto de este deterioro que es lo que llamaron la cultura del no pago. O sea, la gente ya considera que no pagar no es un delito, no es una falta, no es una negligencia, no es algo que uno se siente culpable y siente miedo que le van a cortar un servicio, sino que se ha convertido casi en un derecho, en una norma, en algo aceptable, incluso en algo positivo, en un acto de justicia social, el no pago. Y le voy a dar algunas cifras de lo que significa el no pago. Ustedes más o menos tienen una idea de lo que pasa con el Transantiago, la cantidad de gente que no paga tranquilamente y sigue así desde el principio. Bueno, les voy a dar algunas cifras increíbles para que vean ustedes que efectivamente esto no es un tema de unas pocas personas sin vergüenza, frescas, sino que esto es un tema masivo, o sea, nacional, social. 550.000 personas, más de 500.000 de chilenos están en mora con el crédito con aval del Estado, el CAE. Y estamos hablando de gente, como se supo de algunos congresales, que se forran los bolsillos con las dietas parlamentarias y que no habían pagado. Y que ahora, por supuesto, hoy no, si estoy en eso, dicen, ahora que los pillaron. No hayan que decir, no, si estoy pagando, años que no pagaban, pero ahora empezaron a pagar. O sea, esto es transversal y vertical, longitudinal y transversal. 550.000 personas. ¿Saben lo que significa eso en plata? Millones y millones y millones y millones de dólares. Luego les doy otra cifra. En las cuentas del agua, que no son las cuentas más caras, pero las cuentas del agua. 495.000 personas están en mora también, lo que significa que la empresa de agua no ha recibido 291.000 millones de pesos. 291.000 millones de pesos. Ahora veamos el significado total de estos no pagos en todas las áreas de la vida, privada y pública. Se calcula que la morosidad, en todos sus sabores, equivale a una pérdida del 3% del Producto Interno Bruto de Chile. Ustedes dirán, ¿cuánto es eso? Bueno, entren a Google o consulten a su inteligencia artificial cuál es el Producto Interno Bruto de Chile. Y luego calculen
Saquen el 1%, dividen por 100, eso después lo multiplican por 3 y les va a dar el 3%. Y van a ver la enorme suma de dinero, que es lo que se podría haber hecho con ese dinero si estuviera circulando, si existiera como parte del PIB. 3%. Esa cultura no solamente tiene este daño económico, tiene daño a todos los niveles. Se empieza a producir un no pago no solo de dinero, sino que no cumplir con las normas. No cumplir con la ley del tránsito, digamos. No cumplir con las deudas morales que uno tiene con otro. No cumplir con su familia. No pagarle, si uno se separó, pagarle su cuota a la señora para que mantenga a los hijos. No pagar. No pagar en todos los aspectos de la palabra pagar, estimados amigos. O sea, meterse, voy a usar una expresión un poco dura, meterse la estructura, las leyes y los valores de un país por el poto. Y con eso se creen muy inteligentes, porque aquí se habla un concepto que yo vengo escuchando desde niño, una frase de una imbecilidad profunda, la viveza criolla. No es ninguna viveza, es una estupidez. Porque usted lleva a cabo eso que llama viveza, o sea, no paga una cuenta, o se hace el leso a pesar de que se forra los bolsillos con el crédito que le debe y que tomó, y no lo quiere pagar, porque es injusto pagar, porque todo es injusto ahora. Esto de pagar es una cosa fascista que se exija pagar una. ¿Y qué sucede? Que usted, con su no pago, está fomentando esta cultura del no pago, está fomentando un país que se empobrece. Tarde o temprano, o más bien más temprano que tarde, usted va a pagar las consecuencias de mil maneras. En la tasa de delito, en la falta de desarrollo económico, que no encuentra pega, o que encuentra malas pegas, que no puede hacer buenos negocios. ¿Por qué? Porque usted, junto con otros miles, prácticamente millones de personas, fomentó una manera de funcionar que en su caso más extremo lleva a la sociedad haitiana. A eso. Entonces, ¿dónde está la viveza? La viveza criolla. Y lo dicen todavía con una sonrisa, como una gracia. Yo lo he escuchado desde niño, la viveza criolla, y siempre se decía con una sonrisa, oye, esto es un caso de viveza criolla, como que fuera en primer lugar algo perdonable, y en segundo lugar una virtud. Oye, qué vivo este gallo. Mira cómo se saltó el molinete y no pagó la entrada a tal cosa. Oye, qué vivo, qué habiloso. Y así es como se demorona todo, y el país retrocede, y entonces el vivo, perjudica a todo el mundo y se perjudica a sí mismo también. ¿Cuál es viveza criolla? ¿Cuál es la viveza? De ser un sinvergüenza. ¿Cuál es la viveza? De ser un fresco y raja. ¿Cuál es la viveza? En otras palabras, de ser un imbécil. Porque esas cosas son imbecilidad, que se da a sí mismo una capita de viveza. Es un poco como Cantinflas. Cantinflas no paraba de hablar, pero no estaba diciendo nada, estaba diciendo puras tonterías. Pero no paraba de hablarlas y usar a veces palabras así sofisticadas para dar una apariencia de elocuencia. Y aquí la viveza criolla es una apariencia de inteligencia, es pura estupidez. Sumen ustedes todas las vivezas criollas que se han estado cometiendo en Chile en los últimos, pongamos, 20 años, y miren el resultado. El país creciendo al 2% con cueva. Gente que pierde las pegas, malas pegas. Empresas que no pueden crecer, que no pueden funcionar. Frescos y sinvergüenza en todos los aspectos, en todas las estructuras del país, privada y pública, robándose la plata. Miren qué viveza, por Dios que somos vivos, ¿eh? Por Dios que somos inteligentes. Qué inteligentes somos los chilenos, estamos llenos de viveza criolla. Ya. ¿Cómo se resuelve esto? No tengo idea, pero se puede tratar de intentar, una vez más, como en el caso de los colegios con la sanción. Usted no paga y usted, bueno, en caso de extremo usted pierde, digamos, le rematan la casa, no sé. Usted no paga y lo lleven preso. Usted no paga y le quitan la cosa que no pagó. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Díganme usted, con un discurso en un púlpito, se tiene que subir al púlpito de la catedral el presidente Kast a decirle, oiga, pórtense bien, ¿hasta cuándo son tan frescos? No sean tontos, si esta viveza no sirve. Es lo que estoy haciendo yo porque no puedo hacer otra cosa, hablar nomás. Pero hay que tomar medidas que vayan haciendo doloroso la viveza criolla. Que no pagar un crédito que daña los bolsillos de todos los chilenos, porque esa plata no salió de cualquier parte, salió de lo que pagamos de impuestos, que eso signifique un costo. Estos señores congresales,
Sus nombres debieran ser conocidos y puestos en la picota pública por frescos de raja. No estamos hablando aquí de los desposeídos, porque siempre están todos desposeídos. No pago porque no tengo. Y son víctimas. Entonces tiene que venir el bono, el perdonazo, el borronazo. Tiene que venir la autoridad poniendo cara, el buenismo. Pobrecito, pobrecito. Pobrecitos, 10 millones se meten al bolsillo los señores congresales y no pagaban el CAE. Y no es uno o dos, es un montón. ¿Cómo salimos de este pantano pegajoso? Con sanciones, pues. Y no hay otra forma. No con discurso. No con prédicas de día domingo. No. Sanciones. El que la hace, la paga. Eso es todo. La ley del talión, estimado amigo. Se tiene que llegar a esos extremos. Cuando no hay una conciencia personal, colectiva, de qué es lo correcto, qué es lo que corresponde y qué es lo inteligente, además. Entonces hay que aplicar sanciones. Eso es. Permítanme entrar a otro bloque, estimados amigos, antes de pasar a otro tema nacional. Me quedan 2 o 3 temas nacionales. 3 temas. Conversas numéricas. Si usted tiene un niñito, un hijo, un sobrino, un nieto o lo que sea, alguien de su familia, un chico que le va mal con las matemáticas, que dice que, oye, las matemáticas no entiendo nada. No, el cabro no es culpa del cabro. Es culpa de los métodos de enseñanza que son muy áridos, son muy fome, la memorización. A veces los profesores de matemáticas no saben matemáticas. Es increíble. Bueno, hay una solución. Conversas numéricas. Un ingeniero de la Chile que encontró una manera de enseñar las matemáticas, le ha dado excelentes resultados con muchos niños para que los niños vean la matemática como debiera verse siempre, como un modo de pensar que no tiene nada que ver con memorizar fórmulas. Las fórmulas se ven después como quien usa una calculadora para terminar de resolver un tema que uno ya resolvió aquí, pero después aprieta un botón para no hacer la aritmética. Pero en realidad el problema uno lo resolvió uno acá. Así es la matemática, así la enseña. Y los cabros les cambia completamente el switch con las matemáticas y eso les cambia la vida. Conversas numéricas, póngase en contacto. Sigo con compreoro.com, una empresa donde usted puede encontrar oro y plata en lingotes. Ya les he mostrado, este es el que lleva un lingotito chiquitito, 1 onza de plata pura, certificado por la Universidad Católica. El año pasado subió un 100% el valor de la plata. Y el oro, que la tengo en otra bolsita aquí, en un 65%. Yo no sé de qué otra inversión es mejor que esta. Aparte de ser una defensa, es una extraordinaria inversión. Compreoro.com. Continúo con Brandlex, amigos, que es una empresa legal que está dedicada a proteger marcas, patentes, contratos digitales, el uso que usted hace de la inteligencia artificial, etc. Brandlex cuenta con profesionales que tienen más de 15 años de experiencia en este campo, en los temas de propiedad intelectual. Ahí está la marca. En temas de contratos tecnológicos, inteligencia artificial. Es una empresa que está también funcionando en España, no solo en Chile. Tiene un reconocimiento internacional y le ofrece sus servicios para proteger el valor número 1 de una empresa que es su marca. Ahora, por el momento, esta es una promoción que tiene una vigencia limitada. Si menciona El Villegas, este canal, este programa, puede agendar su primera consulta para ver qué pueden hacer por usted sin costo. ¿Ok? Hay un link en la descripción, brandlex.com, que espero que esté saliendo a mi derecha. Si no, busquen Brandlex directamente en Google, van a llegar de todas maneras. ¿Ok? Continúo con SLI Consultores, una empresa de ingenieros que revisan la logística, servicios logísticos de ingeniería, SLI, revisan la logística de su empresa, ven qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, y lo que está funcionando mal le dicen, oiga, usted está perdiendo plata aquí, está perdiendo clientes, está perdiendo como en la guerra, este es el modelo alternativo en que usted va a estar al 100% y nosotros le vamos a buscar el personal adecuado. ¿Qué mejor, señores? Ay, pues. Ya, y con eso terminamos este bloque. Y bueno, como ustedes saben, el gobierno que siente que está en una emergencia, y yo creo que sí lo está,
que requiere hacer las cosas no solamente con rapidez, sino que ir al fondo de los asuntos, meter el bisturí al fondo. Resulta que va a tener algunas dificultades con su llamado Plan de Reconstrucción Nacional, que estaba muy centrado en temas económicos. Dada la situación mundial, el tema del petróleo, dada cómo quedó la caja fiscal después de la gestión patética del gobierno anterior, patética, a pesar de lo que diga el señor Marcel, que resucitó entre los muertos para verter su veneno, todos los medios de comunicación que lo reciben con los brazos abiertos, por supuesto. Dado todo eso, va a tener que diluirse un poquito el plan, parece. Por ejemplo, se estaba anunciando que se iba a bajar el impuesto a las empresas del 27 al 23%, iba a ser un 1% al año, iba a ir gradualmente. Ahora la gradualidad va a ser aún más gradual. El primer año sería un 0,5% que bajaría la tasa de impuesto. Al año siguiente sería el 1,5%, todo así. ¿Por qué? Porque están ante una realidad, digamos, que no pueden dejar de tomar por los cuernos, que es el desfonde de la caja fiscal en manos de la pandilla que gobernaba este país en la vez anterior. Eso es. Hay que reestudiar muchos de los elementos que tienen que ver con rebajas arancelarias. Hay algunas que se van a cumplir de inmediato de todas maneras. Por ejemplo, por un año se va a rebajar el IVA para la construcción, para la venta, compraventa de muchas viviendas, departamentos que se construyeron, uno de los edificios pelados, pero no se han comprado los departamentos por lo caro. Entonces la idea es que las empresas constructoras se pueden deshacer del stock, favoreciéndose además a la gente que va a comprar, para reactivar la construcción. Eso se mantiene por un año. Eso se había anunciado de un principio, se mantiene igual. Pero muchas otras cosas se van a tener que graduar, se van a tener que conversar, se van a tener que ver del plano de cuál apoyo político hay. Y esto significa, en otras palabras, que no van a ser tan de urgencia y tan de emergencia y tan radicales las medidas, porque la realidad política, económica y mundial no lo permite. Esto es un hecho. Ahora, habrá que en su momento evaluar y reprochar o no, o aplaudir, cómo se haga esto de todas maneras, porque el país necesita que le metan bisturí. Tal vez no hasta el fondo, hasta el contra al principio, pero que se meta bisturí. Hay que empezar a meter el bisturí, porque ya este país no da más en la descomposición, bueno, entre moral, institucional, etcétera, y económica, por supuesto. Así que eso. Bueno, en la política voy a partir con una minucia, protagonizada una vez más, como tantas minucias, por el señor Manucheri, que presentó un recurso a la Contraloría porque la esposa del presidente Kast bajó a las cocinas de La Moneda sin guantes y sin todas esas cosas a preparar comida, aunque no me cabe ninguna duda que esta señora, que es una mujer educada y fina, se lavó las manos y seguramente las tiene mucho mejor lavadas que el señor Manichuri, ¿no es cierto? Estoy seguro. Pero igual presentó un recurso porque él vive de esas pendejerías. El señor Manichuri es eso, él es eso. Entonces, la Contraloría tuvo que hacerse cargo, porque es un diputado el señor Manichuri, y tiene 10 días para responder La Moneda. Yo no sé qué se pretende que responda. Ahí están las fotos, efectivamente estaba sin guantes y sin todas esas cosas. Bueno, el señor Manichuri entonces debiera ir a la Contraloría a hacer lo mismo para que se produzcan sanciones contra todas las señoras de Chile, incluyendo la mía, que cuando cocinan no se ponen tantos guantes ni cofia porque están con las manos lavadas y saben perfectamente cómo hacer las cosas. ¿Cuántas mujeres, cuántas señoras y cuántos caballeros que cuando cocinan se ponen guantes de goma, se ponen un buzo, una mascarilla como para ir a la luna? No, nadie, pues. Pero el señor Manichuri tenía que hacer este escandalito. Él vive de los escandalitos porque él es pequeño también. Bueno, vamos a cosas más importantes ahora, no mucho más importantes, no mucho más sustantivas, pero que tienen un poco más de peso. La señora Sandra Parisi, hermana del que preside el Partido de la Gente, ha presentado una petición de que desafueren, poco menos que saquen de su partido, que lo expulsen del partido, a un congresal de su partido, que se llama Cristian Contreras. Y sacó a relucir con mucha fuerza su condición de mujer. Ahora,
dijo, no merezco, dijo la señora Sandra Parisi, ser insultada y violentada políticamente. Soy mujer de 62 años. Bueno, ¿qué fue lo que violentó supuestamente el señor Contreras? Sencillamente el señor Contreras dijo que, a ver, por aquí lo tenía. A ver si me acuerdo, porque parece que no lo anoté. Dijo que no sabía qué tratos podía tener su partido con Pamela Giles y que tal vez, no estoy usando las palabras exactas, estoy tratando de recordar, había un pago para Giles por el hecho que incluyó a Sandra Parisi en su lista, la lista en que iba Giles. Giles ya una mujer popular con ciertos sectores políticos de Chile, por razones que para mí escapan completamente de mi comprensión, pero es así, es un hecho. Entonces, al estar en la lista con Giles, Sandra Parisi salió elegida con votos de arrastre, dice Contreras. Yo no sé dónde está el insulto de eso, la verdad. A mí me importa re poco esta cuestión, ¿no? Yo no milito en el PDG, pero objetivamente, ¿cuál es el insulto de decir de que efectivamente la señora Sandra Parisi fue en la lista de Pamela Giles, que efectivamente Pamela Giles es 1.000.000 de veces más conocida que Sandra Parisi, que efectivamente con votos de arrastre fue elegida la señora Sandra Parisi, y que alguna transacción hubo? Yo no veo que eso sea un insulto, es un juicio político que puede ser correcto o incorrecto. Tal vez Sandra Parisi fue la que arrestó a Giles en una de esas, se descubre. Pero es un juicio sobre hechos que puede ser correcto o incorrecto, no es ningún insulto. Pero la señora Parisi lo consideró insulto y sacó a relucir y agregó, como hizo la señora Priscila Carrasco con lo suyo, el tema que es mujer. Lo agregó como un argumento en sí: soy mujer y tengo 62 años. Yo creo que ser mujer y tener 62 años no es ninguna virtud especial. Se tiene 62 años cuando se han cumplido 61 antes. Y se es mujer porque se nació así. ¿Cuál es la virtud de eso? ¿Cuál es el mérito de ser mujer de 62 años? ¿Y cuál es el fuero que impide que se haga ningún comentario político porque es mujer y tiene 62 años? Me parece que no es la primera vez que doña Sandra Parisi sale con alguna cosa que, digamos, que escapa, ¿cómo decirlo fino para que no se moleste conmigo? Porque ella es mujer y tiene 62 años, que escapa un poquito lo que yo llamaría la lógica, que es una cosa media extemporánea. No se enoje conmigo a pesar de que usted es mujer y tiene 62 años. Yo soy hombre y tengo 77, así que tengo ventaja. Cuidado. Bueno, así empezó el partido de la gente, pues, estimado amigo. ¿Cuánto va a durar ese partido de la gente? Sepa Moya. No creo que mucho, salvo, digamos, como ficción. Hay un partido que se llama PDG y que eligió a 11 personas, a 14 por ahí. ¿Y dónde está el escaparazón, el anclaje, la columna vertebral, no digamos ideológica, porque ahora nadie tiene ideología realmente? Algo. Nada. Entonces, pasan estas cosas. Yo dije hace muchos programas atrás que tenía fe en varias personas del PDG en el sentido de que las conozco, que cuando llegue el momento los que hubo van a votar conforme a su razón y a su buena fe y a su sentido común por el bien del país, y no simplemente para alinearse, o ya sea con Sandra Parisi, o con el señor Parisi, o con la izquierda, o con los comunistas. Se van a alinear, y tampoco con Kast, se van a alinear conforme a su criterio. Y muchas veces el criterio les va a decir que 2 más 2 son 4, sea quien sea que lo puso en el pizarrón. Si Kast o los comunistas, el que sea, 2 más 2, 4, sí es 4. Y eso creo que va a ocurrir, fíjense. Y la intervención aquí de la señora Parisi, que quiere vengarse del señor Contreras, manifestando, digamos, una emocionalidad que no corresponde a una persona que ha sido elegida para legislar. Cada vez que veo estas cosas me acuerdo de una frase de mi amigo Osvaldo, ya fallecido, que decía: ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos estamos? Y bueno,
Vamos a ver qué sale de esta cuestión. No es una cosa de gran importancia. Es un reflejo de lo que es la política en general, de lo que es el PDG en particular, y más en particular todavía de que cunde más la emocionalidad que la racionalidad en la política hoy en día. Y el tema de las mujeres, y vuelvo a repetir lo que he dicho mil veces, no se fomenta ni se promueve la dignidad y los derechos de las mujeres, sacándolos a relucir como un sexo con el cual que tienen un fuero especial. No se le pueden hacer juicios políticos, no se pueden hacer ninguna, no se le puede despedir de las pegas porque son mujeres. No. Eso es una forma de machismo disfrazado. Un machismo de mujeres muy raro, pero existe, ¿eh? No, nosotros las mujeres no hacemos estas cosas. Nosotros las mujeres no entendemos nada de mecánica, así que no sé por qué se me fundió el auto. Nosotros las mujeres cuando tenemos un problema nos ponemos a llorar. Nosotros las mujeres somos especiales. Nosotros las mujeres podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. No. Nosotros las mujeres y nosotros los hombres somos lo mismo nomás. ¿Ok? Salvo diferencias físicas, somos lo mismo. Así que nada de fueros especiales para nadie, ni para hombres ni para mujeres. Creo yo. Bien. Tengo un último tema que me parece bastante decidor de cómo funciona la mente de algunos de estos congresales, especialmente del Partido Comunista, donde por lo menos el mérito es que uno ahí tiene claro lo que piensa. Es bueno saber quién es el adversario. Eso es un mérito. Yo considero meritorio saber cuál es mi adversario. Y no esta cosa vaga y brumosa que nos ha presentado tanta gente en la política últimamente. Hemos vivido una política de disfraces, de encubrimiento, de mentiras y de mistificaciones durante demasiado tiempo. Bueno, amigos, les recuerdo Controller. A quienes tengan empresas, recuerden que Controller es una empresa que hace un estudio contable integral de cómo está funcionando su contabilidad, de cuáles son cómo está pagando usted los impuestos, optimiza su pago de impuestos, mejora los procesos administrativos y en todos los sentidos esta empresa que tiene 20 años de experiencia y que ha trabajado con multinacionales deja que su empresa funcione mucho mejor. Se encargan también de pyme, del mundo pyme, que es el que más necesita a veces estas asesorías, no lo sabré yo, que he metido las patas 1.000.000 de veces. Necesitamos asesoría todo, las pymes también. Controller. Y continúo, amigos, con esta empresa de ciberseguridad que ustedes están viendo ahí, dcrbot.cl. La ciberseguridad es fundamental. La delincuencia opera en todas partes, pero esto en el mundo digital es ya impresionante cómo se hackea, cómo se roban datos, cómo hacen daño, cómo destruyen. Hay gente que es delincuente y quiere robar, hay gente que quiere chantajear y hay desconformados cerebrales que quieren destruir, que son destructores, que quieren dejar la crema y se disfrazan detrás de alguna teoría, cualquier cosa. Esa gente es peligrosa. Entonces, la seguridad cibernética es fundamental. Esta empresa se especializa en ayudar a su organización a blindarse. Ellos detectan las vulnerabilidades que existan, por mucho que usted crea que está seguro porque puso un antivirus que a lo mejor nadie se ha acordado en su oficina, todos los empleados, de ponerlo al día, de actualizarlo. Pasa mucho. Ellos revisan, simulan ataques y ven cómo se responde su sistema. Ahí encuentran las vulnerabilidades y luego se dedican a blindarlo como corresponde, como debe ser y como la ley obliga desde diciembre de este año, so pena de sanciones. Así que este es un tema crítico en todos los sentidos. Póngase en contacto con esta empresa. Sigo con Urantiacos. Esta es otra empresa que tiene que ver con el software, pero estos no son tan vinculados a la ciberseguridad, sino que a la creación de software a la medida de lo que usted necesita. Por ejemplo, la Universidad Católica necesitaba un sistema integral para ver el tema de la selección de los alumnos, un montón de cosas complicadas. Ellos crearon Urantiacos, el software que utilizan. Pero no solo eso, no solo software para determinadas tareas de una empresa, aplicaciones móviles, Moodle, Hosting, son servicios que usted como gente de la empresa sabe para qué sirven. Algunos de ellos son para contactarse con clientes, con otras personas, otros son para dar cursos, lo que sea. En fin, todos los servicios que una empresa necesite a la medida. Mucho mejor que comprar un software generalizado o universal que está hecho para todo y para nadie en especial y por lo tanto puede que le sirva hasta en un 90% nomás. Pero en esto de la informática hay que estar al 100% siempre. Además por sistemas de seguridad. Urantiacos.cl. Continúo con La Bollería, una empresa
pequeñita, amorosa, que se dedica a la pastelería y la banquetería. En las dos cosas yo tengo mi paladar para decirles y garantizarles que los productos son exquisitos. Así que si usted está preparando un banquete, o llamémoslo un almuerzo grande donde va a asistir toda su familia porque el abuelito cumple 99 años, lo que sea, y usted no está en disposición de preparar 50 platos, 50 entradas, 50 cócteles, póngase en manos de La Bollería, que ubica en Instagram, @La Bollería Pirque. También tienen pasteles, dulces exquisitos, para una once rica, para el cumpleaños de los chiquillos, los cabros chicos. Pónganse en contacto con La Bollería. Y termino recordándoles, amigos, que en este mes está partiendo los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com, cursos para todos, de todos los tipos, cursos para novatos, cursos para principiantes, cursos para jugadores más experimentados pero que quieren jugar mejor, cursos para niños que son especiales, para todo el mundo, para el que sea. Son todos online, 25 lucas, se pasa muy bien, se aprende, los niños desarrollan capacidades cognitivas muy importantes, los adultos mantienen las que tienen e incluso las desarrollan. Vieran ustedes lo bueno que soy para resolver problemas. Soy una bala. Pura práctica. Y me sirve para otras cosas también. Y a todos. Y especialmente a los niños, estimados amigos. Así que espacioajedrez.com. Bueno, el último tema tiene que ver con una presentación, un proyecto que presentó un congresal me parece, de Renovación Nacional, con el objeto de entrar a hacer algunas reformas al famoso Consejo de Derechos Humanos, el CIDH, la Comisión de Derechos Humanos. No es la Comisión de Derechos Humanos. Sí, bueno, es este Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso es, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que estoy aquí confundiendo con otra noticia parecida. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que como ustedes saben, y según el propio Kass dijo alguna vez, era un organismo hecho a la medida para perseguir y hostilizar a carabineros y nada más. Y efectivamente a eso se dedicaron todo el tiempo. Ha sido siempre un lugar donde existe simplemente un personal de izquierda, pero radical, y se dedica simplemente a ser un órgano más de la izquierda. Un órgano que en un momento dado, como lo reveló la persona que estaba dirigiéndose años atrás, quisieron que se hiciera partícipe de un proceso para derrocar a Piñera. Él se negó y quedó en la lista negra de la izquierda. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver qué pasa con el instituto. Algunos querían que se acabara ese instituto. Yo, con todo respeto, no sé qué es lo que hace ese instituto en el día a día. No sé que todos los días se estén violando derechos humanos en Chile. O sea, ¿qué hacen cuando llegan en la mañana a trabajar estos caballeros de barbita y bigote? ¿Qué crestas hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué papeles mueven? ¿Qué atropello de los cosacos o de los nazis ellos resuelven? Ellos, Superman. Me parece un organismo meramente 100% político. Pero en fin, parece que no le va a meter el diente como a muchas otras cosas. Kass va a tener que no hacer lo que hubiera querido hacer. Pero al menos está este proyecto para modificarlo. Y lo otro que les estaba mencionando, que se está armando un cortocircuito, es que la Comisión Internacional de Derechos Humanos ahora reveló la serie de abusos cometidos contra las brigadas, las misiones médicas internacionales en Cuba, donde les han retenido los sueldos, donde los han amenazado de cárcel, donde les confiscan documentos. ¿Y saben ustedes por qué? Porque como estos médicos que vienen a ayudar a los cubanos, que supuestamente tenían el mejor sistema de salud de América, yo me acuerdo de los comunistas jactándose eso hace unos años atrás. Bueno, pero necesitan estos médicos internacionales. Resulta que los dineros que acompañan la visita de estos médicos se han constituido en una fuente de ingreso para el gobierno cubano, o sea, para la mafia cubana. No hablo del pueblo cubano que no recibe ningún beneficio. La suma que se mete al bolsillo de la mafia cubana es 4.882 millones de dólares. Es un rubro súper importante del presupuesto de Cuba, o sea, de la mafia cubana, no de Cuba. Los cubanos no tienen nada más que hambre, oscuridades, apagones, colas para comprar 20 gramos de pan, cosas como esas. Eso tienen los cubanos garantizado porque el comunismo o el socialismo, saben, garantizan los derechos de los desposeídos. Dejan de haber desposeídos, somos todos iguales, somos todos hermanos, hermanos haciendo cola para comprar pan. Hermanos para recibir una cuota
de 2 huevos a la semana, o al mes creo que es, por nuca. Pero no, los de arriba no, los de arriba viven a pleno lujo, señoras y señores. Bueno, entre otras cosas porque ahí se meten en el bolsillo lo que tenían que haberse metido al bolsillo los médicos que van a curarle los problemas de salud. 4.882 millones. Y ya no hace mucho, un diputado comunista, el señor Luis Cuello, cosa que analicé en un programa, llegó jactándose de que en Cuba no pasaba esto, no pasaba lo otro, no se ve gente votar en las calles. Yo le expliqué al señor Cuello que era cuestión de examinar las tasas demográficas y ver que, claro, nadie se quiere ir a Cuba como se vienen a Chile, sino que se quieren ir de Cuba. Y por eso que, por supuesto, que no hay gente en las calles, sobran los lugares donde meterse para dentro de una casa, un departamento. No hay problema de vivienda porque no hay población, porque cada vez hay menos población. Pero eso no sé si lo habrá entendido Cuello y seguramente nunca se enteró de lo que yo examiné. Pero también antes la señora Jara había dicho algo parecido, Janet Jara, ¿se acuerdan de ella? ¿Les dice algo el nombre? Bueno, también no hay mendigos en Cuba, no hay mendigos, no hay mendigos. Hacen cola. Los mendigos propiamente tal es el tipo que solo estira la poruña, pero ¿quién le va a dar nada en un país en un país de mendigos? Nadie puede darle a los mendigos, por lo tanto no hay mendigos, ¿me entienden? No hay nadie que vaya a dejar una moneda o un huevo en la mano del mendigo. Como no hay nadie que vaya a hacer eso, entonces no hay nadie que estire la poruña. Entonces los mendigos, que ya no lo son simplemente ciudadanos cubanos revolucionarios haciendo cola por la cuota del pan. Eso es. Viven en la mentira los comunistas, como viven en la mentira y en las mitificaciones, en las leyendas y en los cuentos del tío, todos los miembros de estas religiones políticas. Siempre ha sido así. Siempre. Ya le he mostrado un libro que estoy releyendo que trata sobre el tema de la relación entre política y religiones, del señor Burley, un gran historiador galés, creo que es de Gales, en Reino Unido. Así que señora Janet Jara, señor Luis Cuello, ¿por qué no se enteran de esto y hablan y se preocupan de los derechos humanos de Cuba de vez en cuando, hacia la pasadita? No es solamente una democracia distinta, pero una democracia distinta donde no hay gente viviendo en las calles ni hay mendigos. Esos son los miembros de una religión, aguantan todo, lo toleran todo, lo aceptan todo, se engañan con todo. Viven en un mundo paralelo. Para ellos Cuba es una democracia maravillosa, distinta, donde no hay mendigos y no hay gente que esté en las calles. Claro, como no por Lucho. Bueno amigos, vamos poniendo fin al programa de este miércoles, o martes en la noche probablemente, y el próximo programa, ya no hablo más de días mejor, el próximo programa vamos a hacerlo con Nicole Rodríguez como es nuestra costumbre. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana. Si Deus le veut.